Bienvenida al octavo capítulo de Venenosa Medicinas con Veneno Medicinal. Vamos a estar hablando hoy con José Manuel Astudillo, a quien vamos a invitar para que se una a la conversación. Y entonces ahí estamos. Esperemos que José Manuel entre. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. ¿Me escucháis bien? ¿Se Sí, escucha bien? me siento moreno, aunque no soy ¿Te moreno. sientes moreno? Mucho sol, mucho sol. Pero está bien ahí. Harto, harto solcito. Oye, José Manuel Astudillo. Hoy estamos aquí reunides para, para hablar sobre economía emocional. Pero antes de empezar, yo recuerdo que me salté una parte del protocolo de mis invitades. ¿No? Que en el capítulo anterior no te pregunté qué es lo que tú significabas como sanación. Entonces quiero, si es que me lo puedes responder ahora, por favor. ¿Qué significa para mí la sanación? Claro. Eh, Depende del nivel, pero ahora lo que siento en relación a eso es como darte cuenta que todo lo que viviste tiene un foco muy interesante que es la virtud de aprender a elegir quién quieres ser. Qué bonito. Sí, lo sé. Corto y... Está bien, está bien. Igual bacán que tengáis ese sentido, sobre todo apoyando a la gente, acompañándola en procesos de transformación personal, como que apaña caleta esa visión, encuentro. No sé si el concepto sea como apañar. El tema es que es como que tenemos que entender que, porque yo no sé lo que la gente entiende. ¿Cachai? Yo no sé Claro, cómo tú estás entendiendo algo, pero lo interesante es esas ganas de ir más allá, ¿cachai? Eso de querer encontrar alguna forma o algo que supuestamente te permita pensar algo distinto. Entonces, cuando tú te abrías la posibilidad de dejar de querer tener la razón por el pasado que tuviste, eh, te permite tal vez evaluar una forma distinta a cómo tú te estás formando internamente y aparece un vacío que es súper interesante en donde nosotros tendríamos que agregar algo, pero para eso hay que comenzar a darse cuenta cómo funciona cierto tipo de estructura, no desde la materia, no desde una jerarquía materia, sino que desde un comportamiento de lo que tú decidiste ser para aprender a vaciarte de lo que tú decidiste ser y de ahí volver a hacer algo, vaciarte de eso, ¿cachai? claro. En ese sentido, ¿cómo podríamos entender, por ejemplo, el funcionamiento de la emoción o el rol de la emoción? Es que lo que pasa es que la emoción eres tú, ¿cachai? La emoción es la emoción es como una especie de puente que une o separa cosas. Porque tú por emoción te unes o por emoción te separas de cosas, según cómo se sienta. Pero también lo que te permite la emoción es aprender a materializar el infinito. ¿Cómo así? O La, sea, en términos concretos, explícame algo que no es concreto, por favor, en términos concretos. la emoción, tú como emoción, según el nivel de emoción que tú piensas que significa eso, te permite observar en la materia una idea. Perfecto. ¿Y ese observar está siendo mediado por las sensaciones? No, ese observar va a depender. Lo que pasa es que la emoción y la sensación son distintos. ¿En qué se disgregan o se separan? La sensación es una historia en donde hay un tipo de información ya lista. ¿Se entiende? Tú, cuando tú sientes Mm, algo, el cuerpo, imagínate que el cuerpo es un sensor, es un sensor sensacional, es un senso con pata. Tú eres un senso. Y tú escuchas algo, por ejemplo, tú escuchas un tipo de información, tú observas quién dice esa información, pasa por el filtro de las sensaciones, de lo que tú escuchas, de lo que tú sientes, de lo que tú hablas,
le pregunta qué hay que sentir con eso y tú supuestamente tienes una emoción con esa información. Y la emoción, de real, emoción, es lo que siempre te va a llevar a el más allá, lo que te mueve. Pero hay un movimiento que es la sensación que te hace retroceder. Ah, entonces tendría como pulsan hacia direcciones opuestas. No, no opuesto, sino que no existe un opuesto, pero son formas de aprender, una que es más intensa y una que se siente más intensa, pero genera una cierta coherencia. Para aprender con la emoción, tú tienes que confiar en ti. Para aprender de las sensaciones, tú tienes que confiar en el afuera. Ah, comprendo, comprendo, comprendo. ¿Sabéis qué? Em, Hay ciertas cosas que la gente fue mencionando en el cajón de las historias, en términos de preguntas y enfocadas también a cómo poder controlar y gestionar la emocionalidad propia. Y harto salió el tema como del desborde, del derroche, como cómo se puede centrar en la experiencia, en el ahora, para no desbordarse, para no derrochar sensaciones y emociones que igual yo siento que van muy de la mano, como que no están separadas. Lo que pasa es que hay ciertas palabras que tú las tienes en tu imaginario como algo visual. ¿Se entiende? Es como que tú escucháis un desborde y tú te imagináis algo así como, pero un desborde es como que hay un borde de algo, ¿cachai? Hay algo, hay un borde que hay que aprender a utilizar. Entonces tú no sabes lo que es el desborde, pero tú supuestamente sabes cómo se siente un desborde, ¿entiendes? Ujú. Entonces el desborde es muy bueno, pero como nosotros lo actuamos en relación a sentimientos, a sobrevivir, codicia o poder. Porque si tú entendieras que el universo es un puro desborde de información, pero eso no significa que sea malo ni bueno, sino que es desde un punto de vista de información, ese mucho o esa cantidad tú puedes comenzar a manejarla, pero va a depender de cuánta intensidad tú estés acostumbrado a, a manejar. Por ejemplo, alguien que es... yo conozco gente que genera desbordes internos muy interesantes, pero por decisión, para aprender a ir más allá. ¿Cachai? Y hay gente que genera desbordes por piloto automático, porque generando ese desborde atrae a alguien que lo controle. Porque tal vez tuvo sobreprotección, o tal vez tuvo desvalorización, o tal vez le camuflaron amor por sobreprotección, ¿cachai? Entonces esa persona necesita desbordarse para conocer algo nuevo, conoce algo nuevo, viene alguien, lo afirma y dice, ya, pero conocí algo nuevo, ¿cachai? Ya, pude hacer algo nuevo. Mm. Yo recuerdo que una vez dijiste que la rabia aparecía también como que el universo decía como, ok, esta persona no se mueve y entonces te manda la rabia como para generar el movimiento interno y como generar lo nuevo. Lo que ¿Podría explicar más acerca de eso o lo entendí mal realmente? eh, quizás lo hiciste para que te convenga sentirlo así, pero tenemos que muy concretamente darnos cuenta que el cuerpo es una máquina perfecta. No existe un error en el cuerpo. ¿Entiendes? Lo podéis ver como evolución, lo podéis ver como sensación, lo podéis ver como una máquina, lo podéis ver como una naturaleza, pero en la existencia de la creación de la realidad no existe una falla. ¿Se entiende? Porque no existe lo exitoso o el fracaso. Entonces, todas las sensaciones que nosotros tenemos direccionan y potencian lo que tú quieres ser. Pero como no sabes qué quieres ser, tu cuerpo le pregunta a quién quieres ser al pasado, a lo que te contaron que eres tú. Entonces hay cierto tipo de sensaciones o cierto tipo de emociones que nosotros estamos acostumbrados a imitar. Entonces nosotros tenemos como una especie, no tenemos emociones, nosotros tenemos apego emocional. Porque si tú tienes una emoción,
tú tendrías que decidir la emoción, decidir qué actuar con esa emoción, porque se llama emotricidad, ¿cachai? Yo me muevo en relación a. Pero como tenemos un apego emocional de rabia se siente así, que la rabia no es que sea una emoción, pero una sensación, o que ira se siente de esa cierta forma, nosotros le preguntamos a cuerpos cómo reaccionaron para ver qué tenemos que hacer nosotros. Entonces la ira es un potenciador de algo, la angustia es un potenciador de algo, la desvalorización es un potenciador de algo, pero a nosotros nos contaron que eso estaba en tu contra. Y que cuando se sentía eso, según la sociedad donde nosotros estamos, es que tú estás mal. Entonces, Comprendo, cuando una comprendo. sociedad, cuando una sociedad te dice que esa sensación está mal, tal vez es muy bueno aprender a manejarla. Porque esa sociedad te va a decir que está mal, porque esa sociedad va a querer hacerte sentir eso para que tú dependas de la sociedad. Porque supuestamente esa sociedad te dice cómo solucionarlo. Pero ¿cómo lo solucionáis? Claro, claro. ¿Cómo lo solucionas? Si está ¿Qué ahí automático desde la afuera, la dependencia de la afuera. Ah, ya, comprendo, comprendo. Y es también esto que dijiste de irle preguntando al cuerpo de los otros, es también este efecto de la horda primitiva que en algún momento mencionaste, pero es automático, es como, es sutil, ¿no? Uno no se da cuenta mucho, O sea, porque, podéis nombrarlo así, ¿cachai? Podéis nombrar desde ese tipo de información que sea sutil, pero sutil no significa no darse cuenta. ajá, Podéis utilizar esa palabra para que entre en un camuflaje para decir, en verdad no quiero hacerlo, ¿cachai? sí, po. Claro, claro. Es que es más cómodo quedarse en la horda primitiva, pues. Es como O sea, el no hacerse cargo igual. ni siquiera es más cómodo, créeme que no es más cómodo. ¿Por qué no? Igual se sufre, es incómodo. Tiene que ver con sufrir, sino que la incomodidad también está como distorsionada, ¿cachai? Como la Ujú. incomodidad desde el cuerpo, no es tuya. Entonces nosotros pensamos que cuando escuchamos zona de confort es un confort, ¿cachai? Es como un alivio, pero no es un alivio. Que tu cuerpo lo sienta como alivio no significa eso, Mm. Oye, José, alguien hizo una pregunta aquí. ¿ya? A ver qué podrías aportar. Dice, Pilar, mi amor, dice, a veces una acumula y llora por mil cosas. Ja, ja, ja. ¿Cómo hacer para no llegar a ese punto de colapso? Lo que pasa es que ese colapso, ella lo tiene como un aprendizaje quizás para expresar cierto tipo de emoción, ¿vale? Entonces tal vez cuando ella estaba en su infancia, las veces en donde ella podía ser escuchada era a través de esa sensación. Entonces hay que revisar los antes, y los antes, ella se frena, se frena, se frena, se frena, pero su cuerpo o su mente le empieza a decir, pero filo, que siga haciendo eso, ¿cachai? Es como alguien tiró un papel y tú lo miraste y quisiste decirle, recógelo, pero te frenaste porque tú dijiste, filo, si igual va a venir alguien, ya. Eso generó un deseo y se frenó, ¿cachai? Entonces, cuando en verdad ella se frena, no es que sea un freno en el sentido de no expresar su emoción, sino que historias que están ocurriendo en su vida habitual, que supuestamente ella dice que no se da cuenta, pero sí se da cuenta, el tema es que no se atreve a mostrarse de esa forma. Comprendo. Y entonces, el sentido, o sea, cómo hacer para no llegar a ese punto de colapso estaría en ese freno, en ir saliendo, ir dando vuelta al piloto automático para que en el fondo la sensación y el freno se ponga a tu favor. ¿Sería algo más o menos así? O sea, Rescatar el atributo de dónde. primero que se dé cuenta que ese poder que ella siente es una virtud que tiene. El Pero, colapso. claro, o sea, no el colapso, no lo llames como de esa forma, sino que es esa energía, esa cantidad de energía. Pero Comprendo, comprendo. que eso significaba colapso y que la forma en su cultura familiar para filtrar ese colapso tal vez era con el llanto. Mm, Entonces, como ella tiene una virtud muy grande, lo más probable que quiere hacer cosas y no se atreve, ¿cachai? Entonces utiliza el piloto automático para preguntarle
al cuerpo cómo se sobrevive cómo le enseñaron su familia. Entonces, ¿cómo se sobrevivía? Tal vez llorando, tal vez en colapso, tal vez en piloto automático. Perfecto. Pero, Ahí dio las gracias. claro, pero cada cosa que nosotros pensamos que nos estamos equivocando o que está mal, en verdad es un tremendo atributo. Pero lo que pasa es que está camuflado por un sistema de creencias que te dice que es bueno, que es malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, como que tú sentís algo, entonces es como cuando te dicen, oye, es que, por ejemplo, tú no podés estar pensando sexualmente de alguien, pero tú no estás pensando sexualmente de alguien, tú estás sintiendo algo y tú te frenas, ¡pum! Porque supuestamente no se puede hacer eso, ¿te entiendes? O Claro. te dicen qué es bueno, qué es malo en tu interior, y tú, en un cierto sentido, si tú pensáis que, por ejemplo, que la sexualidad es algo malo, y tú pensáis sexualmente de alguien y tú pensáis que únicamente sexual significa genital, tu mente se va a enfocar en eso. Pero cuando tú te das cuenta que sexual significa una energía y aparece alguien que a tu cuerpo le gusta, tú diriges esa energía para mostrarle el mejor taller o la mejor terapia o la mejor oportunidad para que logre lo que quiera lograr. Es aprender a manejar esa economía emocional, ¿cachai? Claro, claro. Qué interesante. En ese sentido, es la dirección es como uno dirige los recursos que tiene, pero también esos recursos están basados en la historia que nos contaron, en los anclajes del cuerpo, y cómo, por ejemplo, se puede acceder a movilizar ese tipo de cosas cuando hay bloqueos en la emoción. ¿Caché la lexitimia? No, La lexitimia, así como etimológicamente no no lo sé muy bien, pero a es como de sin, lexi como de lexo, y timia tiene que ver con las emociones, y al final es poder identificar y ponerle nombre y comunicar las emociones y las sensaciones, y entonces en la lexitimia eso no se puede hacer, no existe, ¿cachai? No hay claro, lo que pasa es que no hay, cuando crean eso es cuando apareció alguien nuevo y como no querían que alguien se transformara en algo nuevo, le dijeron que eso era algo malo. ¿cómo así? Cada vez que En aparece algo, palabras más simples, por favor. claro, Me explotó el cerebro, ¿sí? cada vez que aparece algo nuevo, que no es coherente a lo que supuestamente te dicen que es normal, le ponen un nombre así, Ah, claro, para claro, encasillar, claro, de hecho. para encasillarse en ese tipo de información. Entonces alguien es nuevo y la familia de ese nuevo no supo cómo manejarlo porque tendrían que ser nuevos ellos y le llamó Asperger. Ajá. ¿Sabes? Hay alguien, por ejemplo, hay una película muy buena que se llama The Horseboy, en donde un niño tiene Asperger, en verdad no tiene Asperger, o le dicen que tiene autismo, y en la cultura donde él nació, que es una cultura familia de Estados Unidos, le dicen que él tiene un síntoma de algo. Y la familia, investigando, 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 va a Mongolia, y en Mongolia alguien que supuestamente tiene Asperger es un chamán. Mm, ¿Cachai? Porque se conecta con cierto tipo de información distinto a lo que ocurre. Entonces, claro. en mente, cuando tú supuestamente a ti te contaron que en tu infancia tú te portabas mal, en verdad tú no te portabas mal, sino que tú eras tú y alguien te dijo eso está mal porque no se hace como hay que hacerlo. Y te encasillaron, es como que el infinito lo quieren encasillar en ideologías, ¿cachai? Cuando algo se encasilla en una ideología, en verdad se transmite la ideología. Y cuando se transmite la ideología, eso se llama una tradición. Cuando se transmite la tradición, no te dicen inventa una tradición, te dice imita la forma. Y al imitar la forma, es como cuando tú le vas a preguntar de espiritualidad a algún ortodoxo de cualquier cosa, ortodoxo en medicina, ortodoxo, lo que piense que es una verdad absoluta. ¿Se escucha? ¿Me escucháis bien? Porque se estuvo como desmayando a internet. Oh, rayos, parece que se nos ha caído José Manuel Astudillo. Vamos a esperarlo un momento, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Les
cuento que pueden ir haciendo sus preguntas para que las podamos revisar aquí en el en vivo. Y mientras fue... Ahí está. Has vuelto, has vuelto. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? ¿Cómo podrían establecer? ¿Me escucháis? Ok. Salió José Manuel Astudillo, lo vamos a invitar de nuevo para ver qué es lo que sucedió y para anotar esta pregunta que quedó ahí en el aire y cómo de esta forma y cómo dentro de esta forma de entender la realidad se podrían establecer límites. Vamos a dejarlo anotado aquí, la pregunta que hizo Diego Garrido mientras entra José Manuel Astudillo nuevamente. Hola, ¿Me escucháis? ¿Aló? ¿se escucha? ¿Me escuchas? Sí, parece que se está desmayando el internet. Oh, no. Se nos está cayendo José Manuel Astudillo. Sí, ¿Me escucháis bien? sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Ahora sí, ahora sí. La intervención ahí, Pero, el piloto automático. está bueno. Sí. ¿Sabéis qué? Debo confesar, respecto a mi sensación en el ahora, dos capítulos más atrás, un capítulo más atrás, hubiese entrado en pánico con esta desconexión, pero creo que ahora mi corazoncito y mi cuerpo estuvieron en bastante calma. Y mientras te fuiste, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha? Ya, mientras te fuiste, alguien hizo una pregunta que dice, ¿cómo y cómo dentro de esta forma de entender la realidad se podrían establecer límites? Vaya, vaya, vaya. ¿Me escuchaste? Oh, no. Rayos, rayos, rayos. ¿Me escucháis? Yo no sé si es mi internet o tu internet. Vamos a invitarlo de nuevo. Y no vamos a entrar en pánico porque estoy economizando mis emociones. Vamos a esperar a que entre de nuevo, que no se nos caiga el internet. Les cuento que también pueden ir haciendo sus preguntas en el cajoncito, donde quieran, para que José Manuel Astudillo pueda irles respondiendo. Ya, ¿estamos Ok, ahora? hola, Ahora sí. estamos. Sí, A la tercera entro en pánico. Lo aviso. Estoy programando mi crisis, ¿cachai? para, para aprender. Ya, entonces dice, ¿y cómo dentro de esta forma de entender la realidad se podrían establecer límites? claro, lo que pasa es que primero hay que explicar lo que iba a decir del concepto ortodoxo. Ok, Dale, es súper importante continuar explicando eso, porque nosotros pensamos que eso ortodoxo tiene que ver con el tema de una institución, ¿cachai? Pero tú eres muy ortodoxo contigo mismo, tú siempre te estás contando las mismas reglas, las mismas leyes, las mismas historias para continuar siendo tú, ajá. ¿cachai? Entonces, cuando tú le... Ahí sí, ¿se escucha? ¿Cómo? Cuando tú... Ahí quedé. ¡Oh, no! Rayos, rayos, rayos. Yo no sé si será mi internet, será el internet de José Manuel Astudillo, serán los tránsitos planetarios, no lo sé, pero ahí volvió, ahí volvió. Tengo mis pies descruzados y todo, tengo el Ahí, ¿se saumador escucha? aquí prendido. Sí, ahora se escucha. ¿Está ahí conectado a otra cosa de internet? Estoy con el internet del celular. Ah, confiemos entonces. Sí, dale. Ya, estábamos en lo ortodoxo, y lo somos con nosotros mismos, porque nos estamos Claro, contando historias constantemente para poder mantener la continuidad. claro. Lo que pasa es que ¿cómo tú te das cuenta que tú eres ese tipo de información de como ortodoxo?
es porque tú siempre miráis lo mismo de la misma forma. Cuando tú te abrías la posibilidad de pensar distinto y vayas a hablar con alguien que supuestamente tiene un traje de cura, no, ya no tú no estás mirando el traje, sino que vayas a esperar a recibir la información. Entonces nosotros somos como unos fieles ideología de la imagen. Comprendo, comprendo. Ok, y entonces, bajo esta realidad, se escucha más o menos, yo estoy... Me está entrando un calor así como de cortisol, debo confesar. Y entonces bajo esta realidad, bajo esta rigidez también de cómo nos vamos contando y viendo las cosas de la misma forma siempre para poder mantener la continuidad de lo que nos decimos que somos, ¿cómo podemos establecer límites, como preguntaron anteriormente? Primero, darte cuenta que el límite te permite revisar desde dónde tú estás pensando. ¿Cachai? Porque Ok, el límite es una tecnología para ser ilimitado. El no es una función súper interesante. Entonces, cómo primeramente tú pones límite es cuando comienzas a dividirte del cuerpo, de la información que tu cuerpo tiene. Entonces tú supuestamente escuchas a un cura y aparece una rabia porque te dice el ahora que hay que tenerle rabia a ese tipo de personaje. Y el primer límite es darte cuenta que esa persona no es esa rabia que tú tienes. Esa persona activó una emoción porque tú le estás preguntando al símbolo qué se tiene que sentir en este ahora. De ahí tú hiciste un límite, ¿cachai? comprendo. Dividiste. Mm. Ahí a Diego Garrido no sé si le quedó claro. Oye, pasando a otro. Ay, no, José Manuel Astudillo. Y su bendito internet, que le vamos a dar toda la confianza y todo el amor y todo el cariño del mundo para que vuelva y que no se nos caiga nuevamente. Para no ir cortando la conversación, para que no nos perdamos. Les recuerdo nuevamente que estamos haciendo una ronda de preguntas de lo que se ha ido recopilando y pueden ir haciendo sus preguntas para que José Manuel las vaya revisando. Mientras tanto, vamos a rellenar, vamos a esperar, contarles sobre la inteligencia emocional. En algún momento de la vida, Daniel Goldman habla de FTR, rayos, era el internet de su teléfono. Pero confiamos en que lo vamos a traer de vuelta. Eh, a ver si aparece aquí. Puedes entrar, puedes subir, porque yo envié la invitación y ¿Sí? ahí estamos de nuevo. Debo decir que estos desmayos los estoy manejando con un nivel de calma que no me lo creía hace un par de días. Agradezco, agradezco. Ya, confieso que también me perdí, porque entré en pánico y luego lo regulé. Y quisiera pasar a otros temas que se estuvieron hablando y, o sea, que estuvieron mencionando. No sé si quieres agregar algo de lo que estabas diciendo anteriormente. Que lo importante es aprender a decir que no a sensaciones, porque a veces las sensaciones no te están contando la realidad de lo que está ocurriendo. Te está contando una historia de cómo supuestamente se tiene que vivir algo. Ok. Y en ese sentido, la pena, ¿qué historia puede contarnos? O sea, en cada persona debe tener relatos distintos, pero la energía de la pena, ¿qué podría contarnos? La, la energía de la tristeza muchas veces es cuando supuestamente no lograste algo que tú querías lograr, pero, pero te permite en un cierto sentido como conocer el vacío. Cuando tú sientes el vacío, es, es como dejar de permitirte identificarte a tu personalidad. Entonces la pena te está mostrando un cierto información de vacío que es súper interesante, ¿cachai? Eh, entonces es darte cuenta que esa sensación del cuerpo es sensación del cuerpo, porque el cuerpo siente esa agonía o el ego siente esa agonía
cuando no es entendido. Entonces va a ir manejando según lo que tú observaste en tu familia, qué significaba ese tipo de comportamiento en relación a una sensación. Comprendo, comprendo. Y ¿sabes qué? Hay alguien que hizo una pregunta respecto a este tema en específico y que creo que estaría súper bueno que pudieras nutrirnos con tu perspectiva al respecto. Y dice algo así como, mi padre murió por coronavirus, no pude verlo ni siquiera en el velorio, aún creo que va a aparecer y que me dirán que se equivocaron, que no está muerto. Y como que esa idea mantiene alimentada esta tristeza. ¿Cómo, dónde rescatar los atributos ahí, por ejemplo? Lo que pasa es que ¿Dónde tomarlo? no hay que rescatar algo, hay que decidir qué hacer con esa información. Entonces, como nosotros aún pensamos que la materia es la verdad absoluta y lo que no observamos supuestamente no existe, lo que tal vez está viviendo esa persona ahí no es tanto, o sea, es intenso, obvio, pero el tema es como que a nosotros nos enseñaron que la muerte es para siempre, ¿cachai? Pero en verdad la muerte te permite aprender a dejarte de identificarte algo. ¿Se entiende? Pero como lo estáis sintiendo en tu cuerpo y supuestamente alguien se murió, lo más probable que yo, o sea, imagínate, yo te digo, sí, obvio, cuando alguien se muera que supuestamente a mí me interese, lo más probable puede ser que voy a llorar. Pero entiendo que también es parte de un proceso, entonces tengo que entregarle una función. ¿Cachai? Una función al llanto, a... Funciona lo que está ocurriendo, porque no significa que sea ni bueno ni malo. Significa que algo apareció en donde hay que revisarlo y preguntar por qué su familia no le enseñó que existía la muerte. No hay cultura muerte. ¿Cachai? No te cuentan que, mira, la muerte ocurre, pero hay culturas que sí tienen el concepto de la muerte, pero no lo pensamos como un hábito, en el sentido de que tú puedes utilizar la muerte para aplicarla en la desvalorización, para aplicarla en el miedo, porque es dejar de identificarte a algo. Entonces, cuando tú te identificas a un límite, hay ciertas tradiciones que te dicen que eso es la muerte. O sea, hay ciertas tradiciones que te dicen que nosotros ahora estamos en la muerte, porque estamos en un límite, en una ideología, en una idea, en una idolatría. Entonces, cuando se revive o cuando se resucita, es cuando te diste cuenta que el piloto automático era un cierto tipo de información. Comprendo, comprendo. Y en ese sentido, el apego estaría hacia la emoción, hacia la persona, hacia la idea. O sea, lo que pasa es ¿Dónde que está? igual lo que nombraría, como lo va a entender esa persona, tal vez desde ese punto de vista, quizás sería como más coherente nombrárselo a ella en particular. ¿Cachai? Pero Claro. porque estaría viendo, o sea, se abriría la posibilidad de preguntar por qué el papá, es que es intenso hablarlo a ese nivel como lo que supuestamente quiere ocurrir, pero tal vez mejor que se pregunte cómo se sentiría ella si el papá, o sea, si ella sabe dónde está el papá, ¿cachai? Y lo más probable es si ella sabe que el papá en verdad está disfrutando y tomó una decisión, porque nosotros aún pensamos que la muerte no es una decisión, porque pensamos, recuerda que todo es desde adentro hacia afuera. Entonces hay cierto tipo de tradiciones, cuando digo hay cierto tipo de tradiciones como para que tu mente entienda que sí puede existir, ¿cachai? Pero Eso es que puede, que en algún lugar del mundo eso pasa, que es claro, contemplado. claro, hay un tipo de tradiciones que dicen que la muerte ocurre por dos cosas, o porque ya aprendió lo que tuvo que aprender, o porque ya el cuerpo, que no es el papá, sino que el cuerpo ya no permitió aprender, entonces necesita cambiar de auto. Mm, sí, igual, claro. Desde la cognición pienso que son buenas ideas, pero cuando estamos de repente en toda esa marea de cortisol, muy cercanos al evento, por ejemplo, al funeral o a la muerte, es, es más fácil, siento, o hay más posibilidades de que la sensación le gane al pensamiento, creo yo.
Lo que pasa es que, mira, la información que tú recibes va a depender de tu nivel de conciencia. Totalmente. Y nivel de conciencia no significa ni mejor ni peor, sino que te va a permitir abrirte a cierto tipo de posibilidades. Mientras más nivel de conciencia tú tienes, más fácil para ti va a ser manejarte internamente, porque en verdad el nivel de conciencia significa manejarte. Ujú. ¿Se entiende? Cuando tú no tienes nivel en el sentido, imagínate que tú hay un edificio y tú vives en el primer piso y tú constantemente estás alegando porque sientes el olor a la basura, porque estás supuestamente en el primer piso. Entonces las personas que están en el piso 12, que están en un nivel más alto, no sienten eso. Entonces dice, oye, pero lo que tú estás alegando no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros no sentimos eso. Todo lo que tú sientes va a depender desde el nivel donde tú lo estás mirando. Entonces, si nosotros estamos en el nivel que la realidad es un gobierno, que la realidad es supuestamente papá y mamá, nosotros vamos a entender de ese nivel. Si tú quieres profundizar en ti, va a llegar una profundidad interna en donde te van a contar tal vez que la muerte es un tipo de información, que es un cambio de información, pero que aún así lo vas a sentir en el cuerpo, pero sabes que ya intelectualmente que es un cambio, un campo de información. Cuando tú entras más en ti, te das cuenta que la muerte no existe, porque si observamos por microscopio, es un cambio de energía, ¿entiendes? Claro. Es un cambio vibracional. Pero ahí culturalmente lo tenemos entendido como que es para siempre, como dijiste en algún momento, Lo que pasa y es que que es la extinción. a veces hay cierto tipo de culturas que te enseñan a cómo sentir algo para poder manejarte. Entonces, si a ti te enseñan que la muerte no la eliges tú y que puede ocurrir en cualquier situación en el afuera, te van a dar opciones de o va a ocurrir esto y te vaya a morir, protege. ¿Cachai? Protégete, eso fue lo último que dijiste. Claro. Ah, ya, Por ejemplo, comprendo. la gente que le tiene miedo a subirse a un avión, no le tiene miedo al avión, tiene miedo a El miedo es, morirse, ¿cachai? Claro. comprendo, comprendo. Hicieron otra pregunta respecto a esto. ¿Cómo? ¿Todo bien? Hay- Ya, como que medio que se entrecorta el audio. Em, Hicieron una pregunta como que dice, me escucháis bien, ¿cierto? ¿Me escucháis bien? Dime por favor que me escucháis bien. Que ahora no tengo repertorio para rellenar. Da, da, da. Ya, mira, hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo comunicar lo que me pasa si cuando planeo lo que quiero decir, ahí hay un elemento importante. Cuando planeo lo que quiero decir, en el momento se me bloquea la garganta. claro. El ¿Qué tema, pasa ahí? claro, el tema es que habría que agregarle un atributo a eso para que lo haga, ¿cachai? Por ejemplo, si alguien fuma cigarro y quiere dejar de fumar cigarro y tú tienes una empresa, podéis decretar que cada vez que le decís que no al cigarro es un sí para agregar más clientes. Entonces Mm, también tienes que entender que ese cierre de garganta es un tipo de información, ¿cachai? Porque si le cierra la garganta no significa que no sabe comunicarlo, significa que en ese momento está siendo alguien nuevo. Entonces tiene que encontrar una forma en donde tiene que enseñarle a su cuerpo que eso nuevo sí le conviene hacer. Entonces tendría que comenzar a expresar lo que siente antes de esperar a sentirse de esa forma para hablar, porque con lo que le está contando el cierre de garganta es que ella espera a esos momentos para poder hablar. claro, 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 claro. Y tendría que buscar otros, o sea, como otros momentos, conducir los momentos en otro espacio, prepararse con los atributos antes del momento. O sea, lo que pasa es que tú puedes generar una estructura y a veces puede pasar cualquier cosa que pueda pasar, ¿cachai? En el sentido de aprender, también aprender a fluir en un cierto sentido. Entonces, como ella supuestamente quiere hablar algo, puede ser que en su mente hay un tipo de comparativa, porque si ella se prepara, ¿entiendes? Quiere decir que ella va a Claro. decir
en relación a lo que su mente dice que significa, que es coherente nombrar en eso. Ella va a decirlo, dijiste. No, cuando ella dice que se prepara, Ajá, ¿qué decir? ¿Se entiende? Es porque está en una ilusión, no está en ese momento. claro. Es una concepción de cómo va a ser ese momento De lo y que estar ella, en... claro, de lo que ella cree o le enseñaron que significa correcto hablar. Y entonces ahí está como, está en el futuro y en el momento en donde va a hablar está en el pasado, una cosa así. Está en una Como que, autoexigencia, está en una autoexigencia racional de, en una autoexigencia racional que ahí habría que revisar cómo la mamá la enseñó a comunicarse, ¿cachai? Pero a comunicarse con ella misma. claro, claro, habría que indagar un poco más ahí. Claro, me gustó esta respuesta, me gustó. ¿Sabéis qué? A mí me pasó algo hoy día, en un evento así como de trabajo, ¿cachai? Porque justo yo iba pasando, como por el pasillo, y de repente la jefa estaba pidiendo papel filtro para filtrar las tinturas madre. La jefa estaba pidiendo filtro, y, no, y los filtros no estaban cortados porque es un pliego grande. Y entonces como que yo justo iba pasando, no tenía nada que ver con el tema, y entonces a la colega que le estaban pidiendo los filtros me dijo como, ¿y cómo no hay filtros cortados, cachai? Y yo así como, ¿sabes qué? Yo ahí me di cuenta de mi piloto automático, porque lo primero la primera respuesta que salió en mi mente fue como, seguro mi hobby es cortar filtros, po", Claro. ¿cachai? Fue como, no lo voy a decir, no lo voy a decir, esto en verdad no tiene que ver conmigo, yo solo fui el objeto de su descarga Claro, y ya está. o tal vez tu mente estaba diciendo, oye, ¿sabes que siento que no están hablando de mí? Entonces me voy a pasear porque no ocurre un justo, ¿cachai? Me ocurre un justo, como, así como que fui a buscar para que me tiraran para salir al baile, como algo así. Mira, para entrenar ahí el piloto automático y tener material para hoy día, po, porque esto O me hizo pensar, en una cierta forma, o quizás antes ella hizo algo que te molestó. ¿Se escucha? Hola. sí, sí, estoy ahí como, sí se ¿Se escucha? escucha, sí. Quizás ella hizo algo antes en donde tú Ujú. no le pusiste un límite y se generó esa información. Mm, comprendo. ¿Sabéis qué? Que sí, po. ¿Para qué te voy a andar con cosas? Pues sí, uno se cae también de repente, po, ahí, para mantener las cosas en status quo y obvio uno viene de una tribu también de evitativos, po. Se fuga ahí la información, se filtra. Y te iba a preguntar respecto a este evento, ¿cómo acortamos el tiempo de respuesta del piloto automático? O más bien, ¿cómo lo interceptamos? ¿Cachai? ¿Cómo meterse en ese espacio antes de la reacción y tomar la decisión? Porque es un periodo muy breve, la corporalidad responde al pensamiento así, pero antes que uno se dé cuenta, siquiera. Claro, o sea, lo que pasa es que es el juego, po. Tú tenés que empezar a encontrar tu forma, ¿cachai? Es el Ajá. juego de ya saber cómo funcionáis tú, cuáles son tus reacciones. Por ejemplo, cuando yo estoy en el centro en completitud, donde trabajo, yo ya caché que cuando alguien toca la bocina afuera, yo salgo, mi piloto automático sale a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cachai? ¿En serio? Este es un espacio de tranquilidad. ¿Se escucha? Algo así. Sí, sí, ahora se escucha. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y ahí entonces tiene que ir bien, tiene que ver con cómo nos vamos reconociendo en esos espacios. Yo en algún momento te hablé de la lexitimia y entraste en esta idea de que es una forma de clasificar lo nuevo, pero hay algo profundo ahí que tiene que ver con un nivel de desconexión con las sensaciones, con la emoción, como estuvimos hablando en el inicio. ¿Cómo se puede empezar a alfabetizarse?
en términos de sensación y de emoción, entendiendo que estamos que estoy hablando de un nivel como más de la tercera dimensión, ¿sí? O sea, lo que escuché en verdad creo que no te entendí. ¿No entendiste nada? No. ¿Cómo? Ya, qué bueno, yo me doy muchas vueltas. Esto es solo una cortina de humo, debes saberlo. Así me enseñó el plan. Hablar, hablar, hablar y no decir nada. No, no, pero claro, ¿cómo empezar a alfabetizarse en términos de emociones y de sensaciones corporales cuando no se tiene esa expertise, ¿cachai? Como antes de siquiera darte cuenta que estás en el piloto automático, porque las sensaciones ni siquiera se conocen, ¿cachai? Claro, claro. ¿Cómo hacer Pasa que es como querer manejar la mente desde la mente y no se puede manejar la mente desde la mente. Hay que utilizar algo distinto. Entonces, si tú querés cambiar un piloto automático pensando que todavía sigue, entonces tal vez hay que... ¿se escucha? Sí, solo te escucho, pero no te veía. Tal vez lo que hay que entender es que hay que empezar a actuar en este ahora como si tú ya supieras. Porque Mm, nosotros continuamente estamos actuando como no sabemos. Entonces, como actuamos como no sabemos, nos llega la información de lo que no sabemos, la respuesta de lo que no sabemos. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay tiempos que se manejan, tú podés conectar. Mira, es súper interesante porque, por ejemplo, Einstein dice que va a existir una computadora en el sentido, ¿cómo se llama? No sé si la palabra es como nanotecnología, o sea, es nanotecnología, pero es una computadora en donde tiene una respuesta inmediata y la respuesta inmediata que tenga va a ser la respuesta correcta. ¿Cachai? Porque antiguamente, por ejemplo, la otra vez, hoy día estaba viendo un video de un tipo que habla que eh, hay computadores que se demoran más cuando están en un puzzle o en un, ¿cómo se llaman esos? Eh, laberinto. rompecabezas. En Ah, un ya. laberinto. ¿Por qué una computadora es más lenta? Porque va por todos los caminos para ver cuál es. La computadora más rápida es porque envía, le pregunta a todos los tipos de posibilidades cuál es y va a la que sí le conviene. Y por eso lo hace más rápido. Mm. Entonces, si una computadora hace eso, quiere decir que nosotros ya tenemos la habilidad. O sea, si alguien te cuenta que tiene un conflicto y lo solucionó, tú ya tendrías que haberlo aprendido. Porque Esa alguien, forma de solución, claro, porque una parte de ti ya lo hizo. como el mono 100, Claro, el del mono 100. claro, entonces lo que pasa es que cuando nosotros supuestamente queremos evaluar algo es en relación a lo que la materia no, lo que queremos recibir en la materia. Y la materia es el resultado de algo. ¿Cachai? Entonces hay un tiempo sutil, hay una información sutil en donde te dice que tú puedes elegir qué tiempo deseas tener. ¿Se entiende? Entonces imagínate que a alguien le dicen, doy este ejemplo, pero es intenso, pero igual te das cuenta cómo va funcionando. Imagínate que a alguien le dice que se murió su mamá. Y si esa persona tiene un apego con la mamá y le duele, y de repente a esa persona le dicen, oye, pero tu mamá te tenía guardado 5 millones de dólares, se siente feliz, y después le dicen, no, es broma, se siente triste. Es un dependiente de lo que le cuenten de la afuera. Claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú quieres un resultado para lograr la materia, a nosotros nos enseñaron que la materia se genera desde la materia, pero lo que genera la materia es la emoción. Entonces, como yo ya sé y voy incorporando ese tipo de información, la pregunta sería, ¿cómo yo me sentiría ya pudiendo entender lo que quiero entender? Y ya entrego una clave al alma, porque el alma te envía alma cuando sabe lo que tú deseas, pero si tú le preguntas a quién eres tú al pasado, te va a entregar la info del pasado.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo me sentiría sintiendo lo que quiero sentir? No, no, ya, me fui. Pero cuando tú piensas en la vida, tú piensas en la materia. Piensas que eso es la materia. Entonces entráis en la ley de la materia. Y la ley de la materia te dice que Ajá. tienes que trabajar para generar dinero. Y para generar dinero, dependiendo del dinero que tú supuestamente recibas o el número, eso te va a dar permiso o no para tomar una decisión. ¿Se entiende? Entonces, un pensamiento cuando es carente es cuando piensa que los recursos son de la materia. Cuando te das cuenta que los recursos son del infinito, porque es energía, te da una posibilidad de aprender a que se te ocurran líneas de tiempo. Entonces, cuando a ti se te ocurren líneas de tiempo y tú sabes que la emoción es lo que genera la materia, tú dices, si la emoción genera la materia, ¿cómo sería yo ya obteniendo eso? ¿Cómo me sentiría? Y empiezo a actuar el cómo, Ah, ya, ya. ¿cachai? ¿Cómo, Actuar cómo, el cómo se sentirías. cómo me sentiría yo ya sabiendo que entiendo todo lo que quiero entender? Aunque no lo entendáis, pero ya le estáis contando algo nuevo, ya hiciste algo nuevo en tu interior, ya hay un cambio de... Ah. Entonces, Y ento- todo lo que tú observas es percepción, es según tu percepción, ¿me entiendes? Porque hay gente que ve una escena y se siente muy distinta y están viendo la misma escena. Va a depender de la cultura donde nació, de lo que le enseñaron que es bueno, que es malo, de que sí, que no. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que tú puedes atraer el futuro en tu interior, y hay una ley que dice como es adentro es afuera, tú comienzas a incorporar la sensación del nuevo futuro. Pero cuando tú piensas en futuro, tú piensas en los objetos o en las personas, no piensas en tú disfrutando. Cuando tú piensas en prosperidad, piensas en los billetes, no piensas en tú disfrutándote por haber cumplido con eso contigo mismo. O en quién te quieres convertir tú, por ejemplo, en una relación con alguien. Tú dices, ¿quién quiero ser yo? Quiero ser alguien que potencie, quiero ser alguien que disfrute, quiero ser alguien que entregue valor, entonces comienzo a actuarlo inmediatamente. Como comienzo a actuarlo inmediatamente, va a aparecer la desvalorización. Por ejemplo, si se muere alguien y aparece la desvalorización, tú dirías, ¿cómo me sentiría yo si yo ya sé que la muerte es un proceso? Y va a aparecer la emoción porque la vais manejando. Y empezáis a practicar, 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 y la materia se va a empezar a moldar a eso. ¿Cachai? Claro, claro, claro. Eso entonces es actuar lo que quieres ser. O sea, cómo me sentiría haciendo lo que yo quiero ser y entonces lo soy, lo siento ahora, como que lo Claro, traigo ahora, a la acá. pero el plus sería cómo tú te conviertes en eso y le convienes a todos. Más que Claro, como no solo. la casa, porque con la casa sí voy a tener un superpoder. No, con el hogar que tú vas a construir, ¿cómo tú te sentirías invitando a gente? ¿Cachai? ¿Cómo te sentirías haciendo un asado vegetariano, un asado carne o lo que sea? Y que la gente, tú puedas ver que la gente esté disfrutando eso, ¿cómo tú te sentirías? Ahí es como el todos somos uno, ¿no? Es como enganchar ahí ese atributo. Mira, hay una pregunta ahí, José, que dice, ¿y qué cosas o técnicas podemos hacer para recrear esas sensaciones de certeza? Lo que pasa es Como, que ¿hay claro, ejercicios prácticos? la técnica no le sirve, porque la técnica sería imitar a alguien. El tema es que ella o él tendría que comenzar a crear. Y comenzar a crear ya significaría entrar en su interior y aprender a decir que sí, que no, qué dolor, ¿cachai? Entrar en el dolor, revisarlo y preguntarse qué significa eso, por qué alguien le enseñó algo, ¿cachai? Es entrar. Pero cuando alguien, acuérdate que cuando alguien pregunta la técnica, no le interesa tanto, o sea, obvio que sí, pero no le interesa tanto el camino interno, sino que le interesa revisar lo que el otro hace físicamente. Por eso a nuestro piloto automático le interesa tanto que alguien exitoso es alguien que tiene algo físico, Ya. ¿cachai? Entonces, como hay una persona que no tiene eso físico, que supuestamente no, esto es éxito, pensamos que está fracasado. Entonces lo vamos evaluando según lo físico. Tú lo que observáis, tu mente te dice éxito o fracaso. Y tus reacciones van a depender de eso, ¿cachai? Es como si yo te digo, oye, voy a invitar a alguien muy humilde, y tu mente ya tiene la codificación de lo que significa humildad en tu cabeza, ¿cachai? Porque te contaron que eso significa humildad, y llega alguien en un helicóptero
con un traje de 2 millones de pesos, ¿cachai? Y tú decís, oye, pero eso no es humildad, ¿cachai? Porque en tu Claro. mente está codificado la imagen. Y en ese sentido de como qué cosas hacer, o cómo irlo gestionando, y esto que refieres de entrar en ti, significa también ir diciendo como, ah, ya, este cosquilleo significa que como que le voy a dar el significado de que mi cuerpo se está preparando para el aprendizaje, por ejemplo. O sea, primero O, cuenta que hay reacciones en tu cuerpo. Hay reacciones por ser ajá, buena persona y hay reacciones por ser mala persona, ¿cachai? Entonces hay reacciones que supuestamente tú reaccionas porque supuestamente eso te dice que es buena persona, pero no significa que sea ni bueno ni malo. Es alguien te dijo, tú tienes que reaccionar así cuando ocurre eso. Sigue siendo un piloto automático. claro, entonces ahí es como, ahora yo decido qué significa esta sensación. Ah, creo que a eso me refería en verdad. Lo que pasa es que ahí tendríamos que comenzar a sutilizar la información y para comenzar a sutilizar la información, en verdad nosotros vinimos a este mundo a entregarle emoción a la materia, no que la materia nos diga qué emoción tenemos que sentir. Comprendo. A ser nuestros propios creadores Claro, de claro, nuestra realidad. claro, y ahí habría que comenzar a utilizar una palabra que está como codificada para que tú pienses que tienes que ayudar al más débil, que es la misericordia, ¿cachai? ¿Y la misericordia estaría dirigida hacia uno mismo? La misericordia es, primero tienes que entender la metafísica, porque nosotros pensamos que lo físico ayuda, no lo mental o lo interno, y la metafísica es el 99%. Entonces, cuando tú miras a alguien y piensas que fracasa porque su traje físico le dice que fracasó, metafísicamente tú le estás incrementando el piloto automático. Pero como le diste 10 lucas o lucas y supuestamente pensaste que ayudaste, pero metafísicamente, energéticamente le dijiste sí, no puedes. Ah, y entonces se empieza a alimentar ese mismo relato. Claro, Y en este mundo del piloto automático, la culpa tiene como muchos botones para poder activar ese piloto automático, para mantenerlo ahí. ¿Qué hay detrás de la culpa? ¿Qué atributos se pueden rescatar? ¿Cuál es el conflicto que hay entre medio? ¿Dónde está el poder en la culpa? ¿En el afuera, en el adentro? ¿Qué mira, podría ir contando? si cada vez que tú te sientes culpable, te sientes mal por sentirte culpable, eso es un tipo de catolicismo. Por algo inventaron esa oración de la culpa, por la gran culpa, porque es una forma Por para eso ruego. ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te sientes culpable por algo, o tú piensas que la persona se tiene que sentir culpable por lo que hizo, es porque hay deuda. Y ese tipo de información se Mm, llama el amor dar por lo que voy a recibir. condicionado, Claro, condicionado. porque en un cierto sentido, imagínate que, eh, imagínate que tú tienes el mito en tu cabeza que la familia es lo primero, ¿cachai? Entonces, como en tu mente la familia es lo primero o el amor de madre el más grande, tú vas a tomar decisiones para que eso sea verdad. Entonces, cuando tú quieras ser individuo y te guste viajar, va a aparecer una sensación en donde vas a decir, pero voy a dejar a mi mamá sola o mi familia, vaya a sentir culpa, supuestamente. ¿Cachai? Es que no puedo viajar en esta época. ¿Y qué pasa? Que esa mamá o esa familia te entregaron algo para que tú te convirtieras en alguien que lo hiciera felices a ellos. Es Entonces, como cuando quedarse cerca. claro, entonces, por ejemplo, la otra vez atendí a una persona que él tomaba decisiones para quedarse con la mamá, ¿cachai? O sea, él quería comprarse una casa o arrendar una casa propia y su decisión era, no lo puedo hacer. ¿Y cuál era el resultado? Quedarse con la mamá. Entonces, lo que pasó es que la mamá cuando lo creó o cuando le entregó una información, cuando lo tuvo para que ella no se quedara sola. Esa era su información piloto automático. Entonces, la mamá lloraba, él iba. Él le quería decir algo a la mamá y su mente le decía, no le digas eso porque va a sufrir. ¿Cachai? Claro, lo programó. Claro, tiene todo un tema
es interesante porque yo me acuerdo que yo antes también sentía eso, ¿cachai? Una vez mi vieja me preguntó si yo le iba a cuidar cuando Con vieja. razón llegó a tu consulta. Una vez mi mamá me preguntó si yo le iba a cuidar cuando vieja, ¿cachai? Y yo le dije que ¿Y no, cuál? ¿cachai? Que no. Que no y que yo la cagaba, ¿cachai? Entonces, pero también ahí me di cuenta cómo me había entrenado para yo mirarla como una desvalorizante. Ah, claro. Claro, 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 claro. Yo utilizaba eso para no atreverme. No, es que mi mamá, cacha, cómo la voy a dejar sola. Y cada vez que yo quería tomar una decisión que tenía que ver en relación a un concepto del dinero, aparecía un pensamiento que decía, es que le voy a tener que pedir plata a tu mamá. No, no aparecía el pensamiento, obvio que lo puedo hacer, ¿cachai? Claro, claro, claro. Mira, entonces ahí está la deuda. La culpa gestiona esa deuda Claro. para con el otro en general. Es como, cómo te O, vaya a cualquier decisión que tú tomes que te guste a ti, que a tu familia le moleste y te diga que le molesta, mentalmente, verbalmente o vibracionalmente, es porque esa familia siente que tú le debes algo. y ese deber puede ser apego, cercanía, O sea, rol. podéis llamarlo como quieras, pero te entrenaron para que tú te transformes en lo que ellos consideran que es éxito. Claro, claro, claro. Sí, pues. De hecho, el clan siempre te va como haciendo volver po, a lo Claro, que considera como un éxito. si es que el clan está en piloto automático. Yo diría que la mayoría de los clanes están en piloto automático. Lo que pasa es que, como te dije la otra vez, la familia como que te enseña a imitar a la familia. Y si tú piensas que honrar Claro. padre y madre significa papá y mamá, vaya a pasar por el filtro de ese pensamiento. Pero cuando tú te das cuenta que en la Biblia dicen honrar padre y madre, es lo que genera la materia. ¿Cuál es el padre y la madre que genera la materia? Honrar tu personalidad, o sea, honrar tu creatividad y tu intelecto. Mm. Y ahí está la energía de padre y madre en, como en atributo, Es atributada, la mente racional y la mente simbólica, uno es padre y otro es madre. Cuando se otros madre, claro. Y eso sería honrar, que tú generes constantemente algo nuevo, que vayas más allá, que cumplas tu palabra. Hablando de cumplir la palabra, no sé, en las telenovelas de repente aparece la venganza como una forma de cumplir la palabra también. ¿Qué hay detrás de la venganza? Mira, Como, una palabra que la gente, o una frase que la gente no se da cuenta, que dice, habla de la deuda y el cumplir la palabra. ¿ya? Es La venganza. No, me perdí. como la deuda, ¿cómo lo dicen? Que mucha gente lo nombra pensando que supuestamente está cumpliendo con una palabra, pero está generando deuda. Es una frase, una típica frase. Ya no recuerdo cómo se llama. Pero en verdad, la venganza mata el alma y la envenena. ¿Cómo es? No tenés- La, Es un plato que se claro, sirve frío. claro, la venganza en verdad puede ser un tipo de niñez infantil en piloto automático. Es que ni siquiera eso. La venganza quizás es una forma de querer llamar la atención porque tú crees que supuestamente alguien te hizo algo a ti. Es Algo de como el ego ahí. la Voy a etimología. buscar la frase. El ego ahí, afectado por la venganza. ¿Qué te iba a decir? Em, Porque igual, o sea, más allá ¿cómo se llama esto? De lo pintoresco que pueda resultar en las teleseries dramáticas, hay gente que de verdad organiza su vida en torno a venganzas, po. Claro. O que gestiona, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Claro, gestiona su vida, organiza su trabajo, su familia en pos de la venganza. ¿Y Unas que son medias qué hay detrás? hay unas que Sí. son medias camufladas de voy a amar a mi hijo o a mi hija porque mi mamá no me amó. Eso también es un tipo de como de venganza. Y ahí está la venganza contra madre. Claro, es como, hijo, te tocó.
porque a mí no me hicieron eso, entonces yo lo tengo que hacer, pero no le preguntáis a tu hijo si es que quiere recibir eso. Claro. O también hay un De tipo de, poder ser, claro, hay un tipo de venganza de mostrar lo malo del otro, pensando que eso significa que tú te estás mostrando como algo bueno. a mostrar el error ahí Claro, o pensar que hay en el que, otro. o pensar que hay que destruir lo antiguo para ir a lo nuevo. Destruirlo. Claro, hablar mal de alguien. Cuando tú te vas de un lugar y hablas mal de alguien, es un tipo de venganza. Claro, No, no te juntes con él claro, porque claro. mira lo que me hizo a mí. Mm. Y entonces ahí está como la atención está puesta demasiado sobre la mismedad, sobre el yo, sobre lo que me hicieron, sobre mi Claro, mira, vulnerabilidad yo expuesta. en este tiempo me he dado cuenta que lo que tú criticas fue lo que te separó de ser visto. Por eso lo criticas. Lo que te separó de ser visto por otros, por Es otros. como si tú criticáis a un presidente, quiere decir que en la infancia criticaron a ese presidente y como criticar a ese presidente, te dijeron que no a ti. Por ejemplo, yo antes criticaba el dinero, ¿cachai? Criticaba el dinero y que el dinero no es espiritual y el que el dinero no sé qué, y me metía a tipo de espiritualidades que seguían criticando el dinero, pero cuando me di cuenta decía, claro, pues, mi mamá me decía que porque tenía que trabajar y juntar plata o tener dinero, no estaba conmigo. Entonces yo criticaba eso. Claro. Ah, la venganza ahí contra el dinero, Claro, pero porque dinero me separó de madre. claro, claro. Mira qué bien. Otra sensación, otra emoción que está ligada también a la rabia. Va, perdón. Rayos, arruiné mi Bueno, ¿qué hay detrás de la rabia? Detrás ¿Qué de la pasa con la rabia? ¿Qué nos muestra? sí, la rabia está mostrando que está a punto de crecer, ya viene, ya está ahí creciendo, pero todavía estáis pensando que hubo una injusticia. O sea, todavía no vas entendiendo cómo va funcionando la ley de causa y efecto. Entonces necesitáis mostrarle a la gente que hay un victimario que hace eso, que te hace sentir mal a ti. Y la rabia también lo que hace, acuérdate que cuando tú tienes rabia con alguien, es porque piensan lo mismo. Que esa persona tiene poder. Claro, es como si tú tienes rabia con el gobierno piensa que te maneja y tú piensas que sí te maneja. Claro. En algo se une porque la rabia es un roce. Hay unos cuentos sufí que cuentan que hay dos globos que chocan. ¿Y por qué chocan? Porque están amarrados al mismo palo. Mira. Interesante. Es como lo que dijo en algún momento Frames en el capítulo de narcisismo y codependencia. Dijo que el narcisista y el codependiente tenían algo en común. Los dos amaban mucho al narcisista. Claro, Entonces claro, acá es como lo mismo, pero en términos de control y manejo. claro. Y a mí personalmente he aprendido que me cuesta más, ya me cuesta, para no hacerlo. No, pero me toma un poco más de trabajo interceptar el piloto automático en la rabia, a diferencia, por ejemplo, cómo lo puedo hacer con la pena, como con la euforia, con la rabia es como que parece que el circuito fuera más corto. Claro, no, tiene que ver con, tal vez, o sea, si lo queréis ver de esa forma, sí. ¿Cachai? Como Hasta que, la hora lo estoy viendo así, pero si me claro, quieres ayudar. claro. Pero lo que pasa es que tal vez no quieres cambiar nomás, po. Porque si queréis cambiarlo así. Tal vez Ah, no ha sido tan fuerte la rabia para que tú digas, sí, tengo que cambiar. mm, Tauro, po. Triple tierra, triple tierra. Sí, po. La rabia. Oye, y el miedo yo siento que nos orienta mucho, pero también si nos dejamos llevar mucho por el miedo nos desorientamos ferozmente. ¿Qué hay detrás? Lo que pasa es ¿Qué atributos? que hay un miedo que está anclado al instinto y hay un miedo que está anclado a la intuición. Ok, Se me ocurrió reci- Eso se me ocurrió ya, recién. dale, El dale, me gusta, me gusta. miedo que está anclado al instinto, sí. O sea, no.
El miedo que está anclado a la intuición, sí, porque es un miedo a hacer algo nuevo, pero no sabéis, pero sí. Entonces ahí tú tenés que actuar como yo me sentiría ya lográndolo. Y hay un miedo que está anclado al instinto que te dice aprieta, ¿entiendes? Pero siempre hay que evaluar, obvio, Mm, ¿cachai? Si aparece, por eso yo te digo, si aparece un perro corriendo ¿cachai? Que te va a morder, corrí. sí, pues sí, Pero si tú quieres hacer algo y tu cuerpo te dice que eso no se puede hacer, tal vez sí, hay que hacerlo. Pero hay que ir evaluando sí, qué tipo de reacción ocurre, porque a veces tú puedes tener un miedo de mejor no hablo porque va a quedar la cagada, o tenía un miedo de si me quedo callado, no van a pensar, no van a escuchar lo que yo estoy pensando. Entonces tú tenés que evaluar si son reacciones o tú lo estás decidiendo para agregarle emocionalidad al momento. claro, claro, claro. Hay el miedo desde la intuición y desde el instinto. Claro. Qué interesante. Yo, como te decía, siento que orienta, también te dice como aquí no, aquí sí, pero cuando la sensación física, cuando el miedo instintivo o desde el instinto es demasiado fuerte, a veces ni siquiera nos damos o me doy el espacio para poder pensar en que podría ser un miedo más desde la intuición o que lo podría trabajar desde la intuición. Es que si lo haces de esa forma es porque estás siendo animal. Y es por sobrevivir, codicia y poder, ¿cachai? Claro, claro. Qué bacán ser animal y poder dejar de ser, ser animal y ser como animal y algo más, de como transformarse de la animalidad. O Tenemos sea, esa capacidad igual. en verdad lo que nosotros vinimos acá es aprender a manejar el avatar, ¿cachai? Aprender a manejar el animal. Cuando tú escucháis en la Biblia que dice maneja la tierra, en verdad maneja tu cuerpo. Claro. Y maneja la mente también para poder manejar el cuerpo. Sí, lo que pasa es que tienes que darte cuenta que la mente eres tú. No, esto me dio miedo. Yo ya quiero cortar, terminemos aquí. Esto es demasiado para mí. Pongámosle nomás, porque, oye, te cuento que llevamos 1 hora y cuarto aprox hablando. Y alguien hizo una pregunta, que creo que la viste ahí, ¿cierto? Dice, ¿qué opina, ¿qué opinan con respecto a los celos de la pareja? ¿En qué radica ese problema? Tal vez no es un problema, pero quizás te está contando desde dónde lo estáis pensando. Porque el celo se utiliza. Tú podéis celar una persona, o sea, tú podéis, por ejemplo, direccionar un cierto tipo de información y celar esa información, protegerla, continuar cumpliendo con tu palabra, pero cuando aparece el celo de que supuestamente alguien te va a quitar algo, en tu mente es, me van a quitar la teta de mi mamá. Claro. ¿Cachai? A mí me pasaba que, por ejemplo, donde yo trabajo haciendo terapia, llegó un tiempo en donde llegaron muchos terapeutas. Como yo pensaba en ese momento que la materia era lo real, aún pensaba que la materia era lo real y que para supuestamente generar lo que yo quería generar necesitaba que más personas asistieran a la terapia. Yo decía, ¿sabes qué? No me conviene pensarlo de esta forma y cuando me di cuenta de esa información, apareció un amigo que me contó y me dijo, oye, ¿tú sabes que los chinos por qué se juntan y hacen barrios chinos? Y yo le digo, no, ¿por qué? Porque ellos piensan que mientras más son, más van a ganar. Mira, Y yo dije, claro, pues, el, el, Las Vegas, la común, sentimiento común. ¿cachai? La Vega, y empecé a darme cuenta de eso, y en verdad lo que me pasaba es que entré en un piloto automático, y ese piloto automático es, no, ¿por qué? Yo no soy visto y los demás sí, y tengo que sobrevivir, porque si no soy visto no sobrevivo, ¿cachai? Y aparece esa codicia, todo tiene que ser para mí, ¿cachai? Entonces cuando tú te das cuenta Claro, cómo va funcionando la energía, se va a sentir el celo, ¿cachai? Se va a sentir el celo, pero ya te relajáis, porque sabéis que es un piloto automático que es parte de un tipo de animal, pero ya empezáis a manejarlo y podéis conversar con la persona y decir, sabéis que sí, me da celo, pero ahora estoy entendiendo cómo va funcionando. ¿Se entiende? Entonces, claro, claro. cuando yo ahora veo que aparece un terapeuta, mi pensamiento es que le resulte todo lo que le resulte.
¿cachai? Somos más, somos más. Claro, claro. Sí. Entonces, porque hablaste de celar, como, y ahí fue como celo, sabéis que yo no lo había tomado de esa forma, como celador, ¿cachai? Como de cuidar, de resguardo. Y entonces ahí dijiste como que es el miedo a la pérdida de la teta de la madre, pero la teta de la madre también es intimidad, contacto, regulación, afectividad. Y en el ámbito de la pareja sería el miedo a perder ese contacto, intimidad y todos los atributos que dije. Estaría puesto desde esa forma, la validación desde el exterior ¿Por qué lo estoy preguntando? Rayos, no, yo creo eso, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que es eso. Ya no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es la pérdida ahí de la validación del otro hacia uno mismo. Es que entrar en el concepto de la zona de confort, que es como esa teta, es como que no nos enseñaron a estar en el vacío. Tú te Claro, sientes vacío, inmediatamente querés llenarlo con algo. Y lo que está haciendo el universo es que te está diciendo, ya no podéis llenarlo con algo, tenéis que empezar a manejarte. Por eso los tipos de diversiones que supuestamente nosotros utilizábamos para pasar piola, que no podíamos controlar eso, ir a carrete o ir a lugares o ir al teatro o ir al cine o lo que sea de eso, el sistema universo lo que hace es que cuando ya algo no le funciona, lo bloquea, lo saca, porque necesita la evolución. Entonces ahora la gente está pensando cosas distintas porque ya no va a ese pensamiento y empieza a generar un nuevo tipo en la creatividad, ¿cachai? Pero lo que pasa es que nosotros no utilizamos la creatividad por necesario, utilizamos la creatividad por necesidad. claro, claro, claro. Y dijiste esto del carrete, del ir a lugares. Hay cierta sensación que también está muy ligada a la euforia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no desbordarse de euforia? ¿Cómo utilizarla a nuestro favor? Mira, La euforia misma. hay una ley que se llama la ley del ritmo. Y la ley del ritmo es una de las únicas leyes que no hay que hacerle caso. Por eso es ¿En súper serio? sí, por eso es Cuéntame más, cuéntame más. súper interesante tener el referente, tu referente, porque tú cuando estás en euforia le decías todo que sí, ¿cachai? Pero cuando tú estás en modo bajón, le decías muchas cosas que no. Entonces tu cuerpo piloto automático sabe eso. Ujú. Entonces cuando tú entendís que estás en euforia y alguien te dice algo, oye, juntémonos mañana a las 8 de la mañana y ya son las 6 de la mañana, ¿cachai? Tú decís, mejor no, evaluémoslo, ¿cachai? Y cuando alguien supuestamente se toma un copete, está en un tipo de euforia y dice, sí, hagámoslo, porque... Y te despertáis al otro día y decís, oh, pero ¿por qué? ¿Cachai? O, o cuando te comprometís con algo que tal vez te va a permitir generar algo nuevo, aparece lo down. No, es que hoy día no me siento tan bien porque yo pienso que es lo que tengo que hacer en este momento. Y tú decís, oh, ese es el piloto automático, ¿cachai? Yo tengo que cumplir mi palabra porque ese es mi referente. Claro, claro. Que te das cuenta que cuando aparece la euforia es cuerpo y cuando aparece la flojera también es cuerpo, no eres tú. El cuerpo se siente flojo porque sabe que le vaya a ganar, ¿cachai? Claro. Entonces está como haciendo el gallito para poder mantenerse en lo conocido y llevar esto de lo del el ayer para el mañana. Claro, por eso es súper importante entender las sensaciones y para qué funcionan. Porque son como, es como que son tipos de los pecados capitales, ¿cachai? Cada Ujú. pecado capital en verdad es una tecnología que se tiene que utilizar, pero como nosotros escuchamos la palabra pecado es como que significa algo malo. Y ahí está la ira, Claro. la pereza, la lujuria, la envidia, que son utilizables. De ahí la forma en la que se utiliza, como alguien dijo, es el desde dónde. Claro. Ahí está la gran diferencia. Pero tú tienes que saber Desde cómo dónde funciona, claro, tienes que saber cómo funciona esa tecnología para aplicarla. Tú cuando claro, tú ahora llegaste a tu casa y llegaste muy tranqui a tu casa porque sabes cómo funciona. Entonces cuando claro. algo en tu vida se hace difícil es porque no sabes cómo funciona. Te contaron cómo supuestamente funcionaba porque alguien lo hizo de esa forma.
claro. Y entonces ese difícil es como nos enseñaron a manejarnos en la emoción que estamos. Ese Cómo manejarse con la pena, la difícil rabia. es continuar tapándole la falla a tu familia porque te dijo que era difícil. Cuando alguien te Claro. dice eso no se puede hacer, en verdad como que te está diciendo no lo hagáis porque vamos a tener que hacerlo todos, ¿cachai? Eso significa que también lo vamos a tener que hacer. Claro, claro. Mm. Por eso, Hablaste de una... mira, así Perdón. como algo interesante, siempre como recomendación, evalúen y acechen los son así. Es que es así. Qué bien, qué bien. Ahí está la estructura, el aprendizaje, lo que nos dijeron. Claro. Luego, la memoria implícita igual, po. Claro, pero no es una memoria, o sea, es una memoria, pero es también, si tú escuchas la palabra, es una muerte de algo. Porque la memoria tendría que ser vaciada para generar algo nuevo. La memoria no te sirve de tanto, ¿cachai? Porque en verdad es mejor generar una memoria desde el futuro. Es como que la Claro. conciencia de este ahora sea por consecuencia del futuro que tú quieres generar. Para irse convirtiendo en esa persona. Hablaste de una batería de elementos y alguien preguntó cómo potenciar la alegría. ¿Cómo potenciarla? ¿Qué podríais contarnos? El, ¿Cómo mantenerse en ese estado de repente? claro, el humor es súper interesante porque el humor te permite ver muchas cosas, pero también te permite desviar muchas cosas. ¿Se entiende? A veces la Es una gente, de las grandes estrategias evitativas del humor, po. claro, pero también la gente utiliza el humor para que lo que tú estás hablando suene como algo ridículo para que no se sienta como verdad. Sí, po. Pasa harto eso, igual. ¿Cachai? Entonces cuando tú ridiculizas algo, en verdad lo que está hablando de ti es que tú no sabes cómo defenderte, ¿cachai? Entonces preferís ridiculizar algo. Claro, claro, claro. Y ahí, ¿cómo potenciamos la alegría? O sea, desde el humor, ¿cómo la vamos potenciando? La alegría, Manteniéndonos. la alegría siempre tendría que estar anclada como recomendación, siempre obvio, porque habría que decidir qué significa alegría para cada persona, pero tendría que estar anclada al concepto de la voluntad, como la voluntad de ir más allá, como agregar la belleza, ¿cachai? Pero no la belleza física, sino que la belleza del equilibrio interno. Es como cuando te ¿Cómo dicen así? que Dios tiene mucho humor, ¿cachai? Pero el humor en el sentido, el humor también viene de los humores, de lo que uno expele, de la vibración que uno emite. Entonces, la belleza es darte cuenta que siempre va a ser lo más justo de lo justo porque es la ley de causa y efecto. Mm, Pero va de... Como también dime. este sentido de la perfección, como causa y efecto también va hacia la perfección porque todo encajó como tenía que hacerlo. Claro, lo que pasa es que también tenemos que asumir, es muy bacán asumir la imperfección porque te permite cambiar, ¿cachai? Pero la imperfección en verdad no tiene que ver con el concepto del afuera. Imperfecto significa que hay un efecto que tú no sabes manejar. Entonces tú piensas que fue imperfecto porque no se amoldó en la materia como tenía que amoldarse. Entonces yo veo lo imperfecto y lo imperfecto fue que yo no decidí, imité. Porque a mí me contaron que supuestamente tenía que lograr eso para ser alguien. Porque cuando tú te sientes imperfecto es porque te estás comparando con algo, Claro, ¿cachai? claro, Pero claro. permitirte aceptar la imperfección, por ejemplo, ayer yo me sentí imperfecto, al permitirme pensar, sentir la imperfección, dije, claro, lo imperfecto es que yo no estoy manejando esto, a mí esto me dice que hay que sentirse de esta forma. Entonces tomé eso imperfecto, me metí por el perfecto, por el efecto, me metí en la emoción y comencé a hablarle a la emoción, ¿cachai? Entonces como la Ah, efecto viene del concepto efecto, y hay una ley que se llama la ley de causa y efecto, y la ley de causa y efecto es manejar tus afectos, ¿cachai? Lo imperfecto es permitir que el cuerpo te diga qué sentir en algo. Entonces tú comienzas a manejar.
Y ya hiciste algo perfecto, tomaste Que el el, efecto de la situación. que el cuerpo te diga, ahí es como que se cortó esa parte. Que el cuerpo te diga cómo supuestamente tú tienes que sentirte. Ah, ya, ¿Se ya. entiende? Pero ¿en qué sentido? Es que si tú te sientes desvalorizado, es como que nosotros nos enseñaron que eso significa haberte equivocado. Pero no, es Ujú. una imperfección que tú tienes que darte cuenta que ocurre porque tu cuerpo tiene una historia. Y le pregunta a esa historia algo. Entonces tú tomaste ese Claro, efecto, te metiste por el efecto, eso se llama perfecto, por el efecto, lo direccioné y generé una causa nueva, porque direccioné el efecto. mira, aquí hay una pregunta bien interesante. Eh, ¿Cómo gestiono una deuda internalizada? Creo que me pasa lo mismo del dinero y la ausencia paternal. Como, creo que se refiere al ejemplo que diste de dinero me separa de madre, pero aquí dinero me separa de padre. O sea, lo que pasa es que hay que revisar qué significa para él lo paternal, ¿cachai? Porque si él piensa que la ausencia paternal significa que no estaba el papá, va a depender de un tipo de personalidad. Pero si él lo mira desde tal vez un nivel de conciencia sin moralidad, tal vez él eligió a ese papá para él cumplir su función paterna con él mismo, el decir de tomar una decisión e ir más allá. Pero va a depender también lo que la mamá le enseñó a sentir en relación a que el papá no esté. Claro, 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 claro. A mí me da la impresión que tiene que ver con la figura de afecto, o sea, de apego. ¿Cachai? Porque al final hay una deuda internalizada, pero, y dale con él al final, hay una deuda internalizada, pero ¿cómo se llama esto? Está asociada en ese sentido como a la gestión del dinero, pero también a la presencia de la figura de cuidado, creo yo, más que a subirle este nivel de la energía paternal. Claro, pero lo que pasa es que el dinero y la ausencia paternal no tienen nada que ver con eso. Porque hay mucha gente que tiene ausencia paternal y que sí tiene dinero. Claro, claro, claro. El dinero o el Aquí valor propio, el dinero tiene que ver con la confianza en el mismo. Y si él utiliza esa historia para no tener confianza, porque piensa que hay que sentirse así cuando tu papá no está, va a depender de qué le enseñó a sentirse así. ¿de quién? ¿De Claro, quién? porque alguien te enseñó a sentir que si tu papá no está, tú tienes que sentir con una ausencia. Claro. Entonces ahí habría que ir hacia el relato que madre puso o el que la figura puso Claro. respecto a cómo Entonces, la veía también. tal vez si él genera dinero, tal vez él se transformaría en su papá y tuviera que decirle que no a la mamá. Entonces la mamá muy simbólicamente le dice, que no es muy simbólicamente, pero le dice, no te podía alejar de mí, pues. Entonces para él no alejarse de la mamá no atrae el dinero, porque atraer el dinero significaría decirle que no. Entonces quiere decir que él puede estar vibrando modo niño, que la mamá Claro. le ha enseñado a ser niño, no a ser hombre, porque ser hombre significa que la pueden abandonar. Sí, po, el dejar el nido. Y entonces esa deuda internalizada estaría con madre. Claro, y es culpa por disfrutar, porque su mamá no disfrutó cuando estuvo con él. Mm. Como opción, o sea, esto es una opción de un punto de vista, ¿cachai? Sí, po. Sí, pues igual es un contenido generalizado, hay que revisar bien ahí los relatos, cómo se fue implantando los discursos también y cómo se fue viviendo la experiencia, pero creo que es interesante entender cómo se van haciendo esos enganches que vamos tomando los relatos y respondiendo a las necesidades de las otras personas, como a los afectos Pero lo que pasa es y, que y él en la pregunta ya está diciendo algo súper interesante porque él quiere gestionar una deuda. Entonces, para claro, gestionar la deuda va a tener que tener la deuda y como dice que está internalizada, habría que revisar qué pasa con eso. En verdad, el decir cómo yo gestiono el valor propio, ese es el resultado que él quiere. el valor propio. Claro, pero él quiere gestionar la deuda, entonces su pregunta le va a dar el mismo resultado. Es como cuando alguien dice que toma flores de Bach para la rabia. Claro. O Entonces ahí cuando, tendría que ser tomo flores de Bach para la calma, claro, para la gestión de la rabia. o sea, para calmarte. O cuando cuando Claro. tú tienes frío y alguien te dice, pero tranqui, si el frío es mental.
pero en verdad tú querés tener calor. Entonces alguien tendría que decirte, tranqui, el calor es mental, porque es el claro. resultado. Mm, claro, en ese sentido, en esa pregunta estaría constantemente como dando vuelta en la deuda, en la deuda, en la deuda, en la Él deuda. siente que tiene una deuda, ¿cachai? Entonces la pregunta, independientemente de lo que le digáis, él necesita continuar gestionando la deuda, porque esa es la pregunta. Claro, 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 claro. Wow, wow. Ahí mandó un icono de cerebro explotando. Oye, José Manuel, ¿qué pasa con la justificación, hablando de esto mismo? Porque ahí está desde cómo lo pones, también está la justificación en el sentido de sostenerse en la deuda, sostenerse en la rabia, sostenerse en eso que en verdad queremos, de lo que queremos salir supuestamente. ¿Qué pasa con la justificación? ¿Qué rol cumple? No sé si saltársela, pero cómo gobernarla? La otra vez me dijeron que cuando hacía envío como que tenía cara de, ojos de como de ¿De extraterrestre? Pero la justificación es cuando en tu familia te dijeron que tú no puedes hacer algo. Ah, ya. No es que es muy chiquitito, no es que no le digan eso, no es que no está preparado, y te entrenaron la mente con eso. Claro, 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 claro. Entonces ahí es piloto automático, entonces, todo el rato, piloto automático, piloto Cuando automático. tú inicias algo, el piloto automático, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás en piloto automático? Porque te justificas, porque esperas o porque culpas. Mira. Por ejemplo, yo ayer una amiga me dijo algo y yo comencé a justificarme y me frené y le dije, sí, tenés razón. Justifica, espera y culpa. Claro, también se llama como combate hacia afuera. Por culpa de él, Claro, claro, tengo que esperar que pase tal cosa. por culpa de la ausencia del padre. ¿Sí? Claro, 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 Yo claro. escuchar que es la culpa de la ausencia del padre. ¿Cómo? Porque él, en la pregunta de esa persona, él dice por la culpa, él dice, esto se piensa así. ¿Cachai? Ah, claro, 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 claro. Ya, ya, ya. Entonces, Entonces ahí, entonces quiere decir que alguien utilizó la ausencia del padre para justificarse. Entonces lo utiliza también. claro, claro, claro. Y ahí se mantiene esa lucha hacia afuera que dijiste. Claro. Y entonces hablamos también de la culpa como una deuda. ¿Y el perdón sería una forma de saldar esa deuda? El perdón No, no hay ninguna deuda que saldar. el perdón te sirve para activar y cumplir lo que tú necesitas hacer. ¿Cómo así? El- la, ¿Podría la palabra perdón, bajarle un par de niveles? la palabra perdón significa por el don, ¿vale? Cuando tú le preguntas a alguien cómo es la relación con tu papá y esa persona dice es muy buena y de repente prenden la tele y aparece una autoridad y empieza a criticar la autoridad, está diciendo que tal vez no es tan buena esa relación, porque la metáfora autoridad le activa algo, ¿cachai? ¿Se entiende? Entonces, el Claro, perdón significa cómo yo perdono la historia que viví con mi mamá, cómo yo perdono la historia que viví con mi papá, ahora activando dones. Por eso yo creé un taller que se llama El pasado sirve para activar dones. Lo único que te interesa del pasado, o que tendría que tal vez interesarte del pasado, es lo que aprendiste. Y eso actuarlo en el ahora. Por lo eso que aprendiste. Claro, por eso el perdón y el olvido sí tiene que ocurrir, porque el olvido no significa, el olvido significa dejar de actuar la persona dolida, ¿cachai? Entonces, sin perdón ni olvido es seguir en esta deuda constante. Oh, claro, Wow. Habría que cambiar esa con olvido y con perdón. eso, Que ese, mucha gente no estaría de eso sí acuerdo con eso. habría que cambiarlo, pero hay opciones, ¿cachai? Entonces, Claro, si la línea de tiempo no ha cambiado, o sea, si te dicen que estamos, o no estamos, sino que la sociedad está
como supuestamente hace 30 años, o hace 34 años, o hace 35 años, algo ocurre con el pensamiento que se va pasando por años. Claro. La tradición, la horda primitiva. Claro, porque es como que nuestro cuerpo está enseñado a sentir como sintieron tus papás o tu mamá, como que no te enseñaron lo que aprendieron. Por eso supuestamente tenés que volver a hacer lo mismo, volver a hacer lo mismo, volver la emoción del miedo. No te dijeron, mira, yo tengo este miedo y hago esto. Tú puedes hacer cualquier cosa que a ti te acomode, o no que te acomode, sino que tú decidas, tengo esta angustia, mira, yo hago esto. Tengo, ¿cachai? Claro. El mensaje que se transmite más bien es así, eso funciona así, eso está así, es así, es Claro, así, es así. claro. Porque tú observaste, ¿cachai? Observaste y ellos actuaban de una forma. Y la información que se pasa, el 90% de la información que tú imitáis de tu papá y de tu mamá es simbólico. Claro, claro. Y entra también como en niveles implícitos. Josema. Yo creo que, no sé, Josema me parece raro, pero está bien. Dice, yo creo que estás en todo tu derecho de entrar o no entrar en esta respuesta, pero dice, una pregunta casi personal, yo creo que es muy personal, la verdad. ¿Qué cosas alteran tu tranquilidad? ¿Qué haces cuando crees que estás viviendo algo que no te está gustando? Ocurre varias veces, o sea, ocurre muchas veces en el día. El tema que ya entiendo que es parte de un proceso. Y a veces elijo situaciones, decido situaciones para que ocurra, ¿cachai? Claro, Por ejemplo, hoy día fui a comprar con mi hija a un lugar y yo le quería en verdad regalar algo. Y yo le dije, ya elige. Y mi cuerpo así, ¿cachai? Así claro, como, claro. díjalo de 5 lucas, ¿cachai? Como... Entonces ella eligió algo y yo no vi el precio y dije, ya, te lo regalo. Y el cuerpo se sentía, pum, 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 ¿cachai? Pero Claro, claro. cuando vi su cara y decir, puta, qué bacán tener esto y poder enseñarle a disfrutar. Ahí estuvo el cambio. Pero hay que aprender a decidir también ir a lo incómodo. Cuando Claro. yo empecé a hacer los videos en vivo, era como se ve de ahí para arriba, abajo estaba todo transpirado, ¿cachai? Me imagino. Cuando dicté el primer taller, no dormí en toda la noche. Mira, ¿Sí? Sentía así, pum, pum, y el pensamiento, no te van a creer, no sé qué. Y guau, y bu, y guau, y si te critican, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y ra, ra, ra. Entonces ya cuando te empezáis a dar cuenta y te relajáis y decís, ya, ¿cachai? Como, vamos, hay que darle, sí hay que hacerla. claro. Sí, esto que decís de generar los escenarios, de elegir los escenarios, es que para mí esto de los lives también es mucho de eso, elegir ese escenario, porque, bueno, igual involucra pensar las temáticas, crear el contenido, pololearse a la gente, ¿cachai? Y entonces como, me va a decir que no, me va a decir que no, ¿cachai? Como, subo la historia, no la subo, ay, me equivoqué, ¿cachai? Como que también me voy moviendo en ese tipo de cosas y es interesante cómo el resignificarla o el redireccionarla va dando tranquilidad que uno creía que no podía conquistar antes, ¿no? Claro, porque Por imagínate piloto que automático. ahora lo que estamos haciendo es que lo más probable es que alguien entendió algo nuevo y ya eso entregó un plus al todos somos uno, ¿cachai? Claro. Aunque de repente tú puedes pensar que puede ser repetitivo, o que hay mucho tiempo, o que a mí a veces me pasaba, o cuando estaba en ese piloto automático me decía, es que no voy a decir todo para que vengan a la terapia. Claro. ¿Sabes? Va a ser el Como, enganche. claro, claro, pero igual llega un momento en donde tú decís, ya, si ya, ya, si ya todo funciona, todo va a resultar, pero tenés que dirigirte a entregar por entregar más que por lo que vaya a recibir, ¿cachai? Porque si no entráis en esa culpa de Claro, deuda. claro. Mira, ahí dijeron algo que dice José, eso lo aprendí en tus en vivos y lo hago. El cuerpo se siente brígido, pero es bacán poder elegir y manejar lo que uno decide hacer. Claro. También hay que entender que vibracionalmente se va a empezar a sentir más brígido, ¿cachai? Porque ya que el cuerpo tiene un tipo de tiempo.
vibracional. Entonces la Tierra como ya está, ya ahora sí, no es hipismo de que la Tierra está vibrando más alto, sino que es en hercios está vibrando más rápido, porque todo está vibrando más rápido y cuando algo, por eso yo di el ejemplo ayer, como un ejemplo con la Adri, el ejemplo de cuando tú bates huevos a una velocidad lenta, quizás no se hace el, ¿cómo se llama? La crema, Merengue. pero cuando lo haces rápido, ¿cachai? Entonces ahora está vibrando más rápido y esa vibración en verdad está en tu interior, pero el cuerpo todavía le pregunta a lo anterior, a lo viejo, qué hay que hacer, a lo antiguo en el sentido de las leyes de la materia. Claro, Como todo se está digitalizando, ¿se entiende? Como todo se está transformando en energía, tenemos que comenzar a preguntarle a la energía qué se hace, o a empezar a confiar en la energía, más que como en los recursos físicos. Porque tú cuando le claro. preguntas los recursos físicos, entras en esa sobrevivir, porque supuestamente el recurso físico se acaba. Supuestamente, ¿cachai? Y, y al final, yo creo, no, al final, la materia viene de la energía. Claro, la materia es el resultado, es el 1%, es la Claro. ilusión, ¿cachai? ¿El qué? ¿La ilusión? Sí. Voy a crear un taller que se llama Real Ilusión para marketing. Ya, Y ahí estoy pensando cómo, o sea, ya lo tengo como, lo tengo claro, pero cuando yo hago un taller empieza a llegar la info, ¿cachai? Entonces, como empieza a llegar la info, tengo que empezar a resolver cosas internas para poder explicarlo con la experiencia. sí, pues. Llevarlo a lo concreto, a lo más aprehendible. Para Ojo, poner la H. lo más concreto es la energía. Sí, pues. Claro, porque desde ahí se concreta, pues. Lo Desde que ahí pasa se lleva a es todos los lugares, a materia. que, por ejemplo, tú supuestamente pensáis que la materia es la verdad. Imagínate que tú pensáis que la materia es la verdad. Entonces, a nosotros nos contaron que cuando tú supuestamente observáis una estrella, nos dijeron que esa estrella ya no existe, Claro. pero la estáis mirando, ¿cachai? Entonces tú estás Mm, mirando algo que ya no existe en la materia. Pero como es pero que sí. pero como es un tiempo más lento y todavía tu cuerpo está pensando en ese tiempo, lo puedes observar. Claro, claro. El primer en vivo que veo de usted y me encantó. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabéis qué? Aquí, bueno, no sé qué tendrás para decir al respecto, pero hay una pregunta que dice aquí: al anochecer me embarga una pena profunda, y entre paréntesis, no sé por qué. ¿Cómo puedo manejarla? Habría que, Al anochecer. tendría que revisar qué ocurrió en su infancia en relación a la noche. Alguien tuvo que haberse ido en la noche y se le activa eso. Ah, Pero habría que ver si son todas las noches o algo en especial o cuando está en un lugar en específico. claro, claro, claro. Ahí el anclaje está en la noche. En En la el, noche activa algo. Entonces en la también noche se... puede encontrar, porque ella dice anochecer, ¿cachai? Si ella dice anochecer, tal vez hay letras de alguien que tiene esas letras. Hay que ver opciones, ¿cachai? ¿Cómo alguien tiene esas letras? Por ejemplo, la otra vez yo atendí a una persona que tenía tiroides, ¿cachai? Y el papá se disparó con un tiro, ¿cachai? Ah, claro, 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 claro. Hay que ver todas esas opciones, las letras, el símbolo que representa para ella, para ver, para descubrir. Ey, es súper entretenido. Sí, qué interesante. A mí, por ejemplo, o sea, quise poner esta pregunta porque a mí me pasa que mis pesares se intensifican en las mañanas cuando despierto. Entonces, con el aprendizaje de mi corporalidad y también de cómo funcionan los procesos de dolor y todo, entendí que mucho de eso tenía que ver con los golpes de cortisol que uno se da en la mañana para poder despertar. O Pero sea, como estaba
Si lo miráis desde desde esa parte de la biología, sí. Sí, pues, de la parte biológica. Claro. Biológica. Pero cuando tú te das cuenta para qué sirve la noche, ¿cómo? ¿Para qué sirve? Te das cuenta que en verdad tú entraste a un límite y tal vez lo que te carga son los límites. O lo que no sé manejar. Independientemente de lo que no sabéis manejar, es los límites. Porque la noche es una tecnología, ¿cachai? Es súper Claro, interesante. claro. Yo estoy entrenando una cuestión con los sueños, en donde ya muy concretamente, cuando tú escucháis para qué sirve la noche, le mandáis. Vaya carretearas. No, pero cuando para qué sirve la noche y por qué se utiliza, ¿cachai? Te va a permitir aprender a codificarlo. Por algo se creó, ¿cachai? Es como si Dios supuestamente es tan ilimitado, ¿por qué creó el sueño? Porque es una tecnología. Claro. Te permite regenerar. No, Dice, ¿no? A mí sí. O sea, debo defender que a mí me permite regenerarme el sueño. por eso, po. Pero eso es desde el punto biológico. Y psíquico igual, diría yo. Sí, pero nosotros estamos hablando, o sea, psíquico significa alma, no psíquico personalidad. Ujú. Por eso es muy No, diferente, o yo sea, creo que lo estaba diciendo de la personalidad. es muy distinto alma gemela a personalidad gemela. La gente en verdad muchas veces tiene quiere encontrar la personalidad gemela. Claro, claro, claro. Dice aquí, Valesca, tengo pensamientos trágicos hacia mi hija, pero creo que falta ahondar un poquito más para poder entender como qué tipo de pensamientos trágicos, Claro. como si le puede pasar algo trágico. O lo que pasa es, Sí, no es con su hija, sino que haría ella si no existe. Entonces lo más probable puede ser que ella la creó para cuidar a alguien. mm, Habría que revisar. habría que revisar. José Manuel Astudillo, te cuento que llevamos 1 hora 47 hablando. Bacán. Estamos. Bacán, bacán. Sí, pues, yo creo. No sé si la gente tiene más dudas que quisiera resolver. Eh, este es el momento, ahora es el momento. Ahora ya, ahora ya. Y José Manuel Astudillo, cuéntanos, para ya empezar a cerrar, mientras aparece ahí alguien que quiera compartir su historia. ¿Estás atendiendo? ¿No estás atendiendo? ¿Estás haciendo talleres? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Cuéntanos. En Instagram, arroba j.m.astudillo, en Spotify también estoy subiendo harta info. Atiendo en un centro de terapias que se llama Completitud. Trabajo ahí como desde el 2013, aprox, 2014. Em, Queda en Andacollo 1650 Providencia y dicto talleres casi todos los meses. 2 veces al mes hago talleres súper interesantes, dicto talleres súper interesantes. Y las terapias individuales pueden ser presencial y online. Es Ujú. una información muy interesante, muy interesante, que es muy interesante, se lo recomiendo. Está bien. Yo debo decir que he entrado a talleres de José Manuel Astudillo y son buenos. Son vuela mentes, vuela cabezas, vuela sesos. Para ir cerrando, mira, alguien pregunta, ¿el taller de que hablaste de 10 lucas cuándo es? Y Lo más probable que esta es la primera semana de febrero, ¿no? esta es la primera semana de febrero. Claro, creo que va a ser la tercera semana de febrero. Puede ser un jueves. Ahí creo que son 25 cupos. Ahí estoy decidiendo si hago el de prosperidad en tiempos de crisis o aprender a utilizar la angustia. Hablando de aprender a utilizar acronica, tatuaje, preguntó, ¿cómo utilizar la frustración a nuestro favor? La frustración te avisa que tú estás tal vez evaluándote en relación a la afuera y no a la adentro. La frustración te permite darte cuenta que lo que tú estás haciendo no es porque te gusta, sino es por lo que supuestamente te tienen que decir que hay que hacer.
Entonces la Te frustración te está, tienen que decir. claro, la frustración te está diciendo, amiga, date cuenta que es interno. No es afuera. Claro, porque tu mente cuando se frustra es cuando en tu pensamiento no es coherente con lo que está mirando. Entonces hay que aprender a manejar los tiempos. Comprendo. Porque ella, Y ella- ahí, ah, sí, ya la conozco. y ahí, y ahí, en ese sentido, el empezar a trabajar los tiempos, conocer esos tiempos, es volverla a nuestro favor. Lo que pasa es que cuando aparece la frustración y tú dices, ah, ya, lo quiero ahora, ya me relajo. Ah, ya, Y lo ya, ya. quiero ahora porque pienso que con eso me voy a sentir de esa forma. Claro. Al entender cómo te está hablando la frustración, como que se suelta un poco el elástico, ¿no? Cuando tú sabes cómo funciona, porque tienen funciones. No están ahí Claro, porque te quieren tratar mal, ¿cachai? claro, 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 claro. Ahí te La- mandaron saludos. Oye, con la Rayo hicimos un video en vivo, así que se viene algo nuevo. Y escuchen su música, es muy buena, me gusta mucho. Buena, buena. Rayo Kusa. Sí, Rayo Kusa con Z. Con pero YK. como no sé cómo se Hijo, dice. pero rap. Sí, pero tiene todo un style ahí, muy bueno. Buena, qué bien, qué bien, qué bien, qué No sé si bien. es popera o rapera, sino que un artista. Artista. Mira, siempre me muestras el camino, José. Está bien, está bien. Ahí de Mesías. Y- No, me quiero hacer un tatuaje, así que igual la voy a contactar a la crónica. ¿En serio? Buena. ¿Y nos queréis contar de qué de qué va a ser ese tatuaje? Ah, Estoy pensando en hacerme un Merkaba, cómo funciona para aprender a materializar cierto tipo de información. buena. Qué bien, qué bien, qué bien. Medio que te estás desmayando, parece con el internet. No, Háblanos, háblanos. ahí sí. Ahí sí. Ya, pues José Manuel Astudillo, ¿algo más que agregar? Si quieres repasar Disfruten ahí donde te... eso, que disfruten, permítanse hacer algo nuevo. Si vienen tiempos súper interesantes, pero no en el sentido como del miedo, sino que en el interés de estar en ti. Ya está la info, lo importante ahora es que decidáis aplicarlo y lo fundamental que aprendamos a utilizar el infinito. Y lo funda... Ahí se escucha. Oh, ya, y lo Y fundamentamos. lo fundamental, ahí, Ya, y lo... Sí, ahí lo sí. fundamental es aprender a utilizar lo que no eres. Wow, qué bien. Ahí se escucha. Aló, Gracias, aló. gracias por venir, por estar acá. Sí, 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 yo te escucho. Gracias por venir, por estar acá, por acceder también, así, en la rapidez misma, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento. Y espero que podáis volver en otra oportunidad. ¿Eh? Ya sabes, Dale, tienes las puertas abiertas. bacán. Sí, po. Bacán. Ok, bacán. Ya, bacán. Ya, pues entonces nos despedimos. Ah, y les quiero contar también que yo empiezo a abrir mi agenda de naturopatía para disidencias y acompañamiento en procesos de dolor desde el 15 de este mes, para atender los fines de semana. Así que nos vemos en otra oportunidad porque tenemos programas pensados para las siguientes semanas. Así que quédense atentos a las historias, al contenido, porque nos vamos a ver muy pronto. Que tengan una buena noche.